Buenos días a todos, bienvenidos una vez más a nuestro 11º curso de actualización en reumatología, esta vez en modalidad virtual, por todas las situaciones que ya todos conocemos. En el día de hoy vamos a iniciar la sesión relacionada con espondiloartropatías periféricas y es un gusto presentarles a ustedes al doctor Mario Enrique Díaz Cortés. El doctor Mario Enrique Díaz es un especialista en medicina interna de la Universidad Pontificia Javeriana, especialista también en reumatología de la Universidad Nacional de Colombia. Él también trabaja en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, es profesor EULAR de ecografía musculoesquelética y docente de ecografía del programa de posgrado de reumatología de la PUCS en Bogotá. El doctor Mario Enrique nos va a hablar sobre el tema de evaluación imagenológica de la espondiloartritis periférica. Espero que disfruten de esta excelente charla. Doctor Mario, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, doctor Izquierdo. Un excelente anfitrión y un placer realmente poder darme la posibilidad de culminar esta semana de una manera un poquito inesperada, pero no por ello deja de ser agradable, de compartir con colegas tan prestigiosos y especialmente con el doctor Enrique Calvo, quien fue mi primer profesor en ecografía musculoesquelética. Y digo que cerrar semana porque la semana pasada tuve la oportunidad de compartir un panel también con el doctor Carlos Pineda, quien fue uno de mis profesores en ecografía, y con el doctor Marvin Gutiérrez, al cual extrañamos. Ningún conflicto de interés, esta es la temática a desarrollar. Y bueno, respecto a las recomendaciones EULAR para el uso de imágenes en el diagnóstico y manejo de las espondiloartritis, pues todos lo hemos revisado en algún momento dado. Simplemente aquí quiero enfatizar lo que respecta a las espondiloartritis periféricas, bien sea en su utilidad diagnóstica, compartiendo la ecografía o ultrasonografía con la resonancia magnética, que nos permiten detectar entesitis periférica, y obviamente el detectar entesitis pues nos apoya notablemente o nos lleva hacia el diagnóstico de la espondiloartritis, así no sea una especificidad del 100%, pero bueno, a ver, obviamente hay otras entidades, pero por ejemplo describen tuberculosis como causa en un momento dado, por ejemplo, de dactilitis, y pues yo creo que ya no vemos dactilitis tuberculosas, etcétera. Obviamente hay entesitis en otras enfermedades reumáticas como las enfermedades por microcristales, pero la idea es que las imágenes van conjuntamente ligadas a la historia clínica y la interpretación de las imágenes tienen que ir ligadas a la historia clínica. Por ende, nosotros no podemos solamente con base en las imágenes definir un diagnóstico en la mayoría de los casos. Tenemos que hacer la concomitancia con la historia clínica. En el monitoreo, igualmente, la ecografía y la resonancia nos sirven para monitorear no solamente la evolución de la entesis, sino también de la articulación, cuando se presenta inflamación de las mismas, y nos da realmente una información que es muy útil y que nos permite en un momento dado definir un determinado tratamiento o la modificación del mismo. Y ya para cambios estructurales, es un complemento de la radiografía, de lo cual va a hablar el doctor Enrique Calvo. Siempre que utilizamos algún instrumento diagnóstico, siempre tenemos que tener en mente los procesos de la validación, después el estudio de confiabilidad y finalmente la factibilidad. Y esto sí que es bien importante, porque esto es lo que nos permite que la técnica diagnóstica imagenológica que se pueda difundir y se pueda volver mucho más accesible a los diferentes médicos que tienen que ver con patologías musculoesqueléticas. Este fue una publicación del consenso de Omerac respecto a la definición de entesitis y cómo aplicarla, y ven ustedes cómo dividen la definición de entesitis en dos componentes, en componentes inflamatorios, componentes estructurales. Resaltando entre los componentes inflamatorios el Doppler, la señal Doppler de poder, la hipoecogenicidad a nivel de la entesis, el engrosamiento de la entesis, y todo ello a menos de 2 milímetros de distancia del hueso. Y
la aparición de calcificaciones o entesofitos o erosiones que ya nos están hablando de un daño estructural en un paciente con una evolución más crónica. Y como les hablaba, realmente vamos a ver la confiabilidad. Y la confiabilidad que hizo el grupo, que hizo esta publicación, intraobservador, vale la pena resaltar que fue muy variable. Sin embargo, se mantuvo un poquito con menor variabilidad a nivel del Doppler de poder. Y hago énfasis a nivel del Doppler de poder porque el Doppler de poder es muy importante para nosotros en el monitoreo del paciente con una espondiloartritis en el seguimiento de la actividad de la misma. Respecto a la confiabilidad interobservador, quiero resaltar que en lo que se refirió a engrosamiento de la articulación, erosiones y Doppler de poder, se mantuvo un capa aceptable. Y en este lado, cuando se tenía que definir si había entesitis o bursitis, también se mantuvo un capa aceptable. Hay que aclarar que bursitis finalmente, si bien fue tenida en cuenta en este análisis, la bursitis no se tuvo en cuenta ya finalmente dentro de la definición de entesitis. Y nosotros también, aquí hicimos un estudio con PANLAR, participó Diego Saibi, Carmen Cerón, y quienes habla, liderado por el doctor Eugenio de Miguel, y lo que yo quiero resaltar aquí básicamente es que los mejores desempeños los obtuvo el Doppler de poder, y se puede también interpretar que entre mayor experiencia, mejor desempeño, dado por el Cohen Kappa, mejor fiabilidad, si ustedes ven y lo comparan con lo de aquí, excepto para el Doppler de poder. Este estudio fue hecho hace ya 6 años, pero nos muestra que realmente la experiencia es lo que, entre comillas, termina siendo el maestro, sobre todo en ecografía, y es como cuando uno aprendió a manejar un automóvil, recibe 10 clases y después la única forma de aprender es soltándose a manejarlo, y eso es lo que hay que hacer con ecografía. Pues muy bien, estas son las propiedades del diagnóstico ecográfico cuando evaluamos entesitis. Y aquí quiero hacer énfasis especial en el valor diagnóstico del Doppler de poder. Si bien tiene una especificidad del 81%, tiene muy buena sensibilidad y es un muy buen predictor de patología de tipo espondiloartritis cuando se aplica. Sin embargo, vuelvo a enfatizar, los hallazgos que nosotros encontremos a nivel del estudio ecográfico hay que correlacionarlos con el cuadro clínico. Y ven ustedes que en este análisis de regresión, la señal Doppler en entesis y los criterios clasificatorios de Amor fueron las variables que más contribuyeron al diagnóstico de espondiloartritis. Y los criterios clasificatorios de Amor, que fueron los criterios iniciales en el diagnóstico de espondiloartritis que desarrolló el doctor en el Hospital Cochin, realmente tenía un fundamento clínico muy importante dentro de los criterios clasificatorios que él diseñó. Y ahora entremos un poquito ya a la parte práctica. Veamos la entesis del Aquiles, que realmente es la premier entesis, es la entesis en la que cuando sospechamos una espondiloartritis siempre tratamos de evaluar tanto clínica como ecográfica o por resonancia. Y aquí pueden ver ustedes cada uno de los componentes que hacen que realmente sea una estructura compleja y no simplemente la inserción de un tendón, de un ligamento, de una cápsula, en este caso hablando de la entesitis del Aquiles del tendón. Y me voy a referir con unos casos clínicos a la entesitis del Aquiles porque realmente es la entesis que más nos puede ayudar en un momento dado de diagnóstico para hacer un proceso de diagnóstico diferencial y llegar finalmente al diagnóstico definitivo. Este es un caso clínico de un paciente joven con una espondiloartritis juvenil. En él, ya por su evolución, ustedes pueden ver los cambios estructurales a nivel de la radiografía, entesofitos, erosiones y un incremento de la densidad ósea a nivel de los calcáneos.
Y esto se traduce ecográficamente en un engrosamiento de la entesis, una hipoecogenicidad de la misma, erosiones a nivel del calcáneo, proliferación sinovial a nivel de la bursa retrocalcánea, y cuando ponemos la señal Doppler es clara la actividad que se presenta dentro de dicha entesis. Y realmente para quienes tenemos oportunidad de hacer imágenes y específicamente ecografía, es muy, muy importante y nos da mucha seguridad el poder ver estas imágenes. Aquí pueden ver ustedes también en ambos calcáneos la presencia de calcificaciones, cómo se engrosa la entesis, cómo se hace hipoecogénica. Es decir, aquí se ven todos los cambios estructurales que se había descrito por parte de Ombrach. Este segundo caso es interesante, es una mujer de 71 años con un dolor agudo a nivel del cuello del pie derecho, del tobillo derecho. Vean ustedes que sí, tiene sinovitis, tiene una tenosinovitis a nivel del tibial posterior, pero cuando se le hace el seguimiento del tibial posterior hacia su inserción distal, vean ustedes cómo se altera la ecogenicidad de la entesis y vean ustedes cómo capta una señal Doppler intensa, acompañado también de cambios de líquido peritendíneo. Entonces, esta señora de 71 años que hace una inflamación aguda de un tobillo, obviamente son otros los diagnósticos diferenciales que clínicamente nosotros pensamos. Obviamente, primero podemos pensar que se trate de una artritis paraneoplásica, que sea por cristales de pirofosfato de calcio. No es lo usual que sea una espondiloartritis. En esta paciente quité el dato más importante, que era que se había generado después de un episodio diarreico, pero lo que yo quería enfatizar, quitando primero esto que resultó siendo una artritis reactiva postdisentérica, es que cuando encontramos entesitis, ya el diagnóstico diferencial se nos reduce y nos permite ser mucho más objetivos en poder hacer el diagnóstico definitivo. Y en el seguimiento, pues se ve cómo se reduce la señal Doppler peritendínea a nivel del tibial posterior y cómo se disminuye notablemente a nivel del tendón y se elimina a nivel de la entesis, persistiendo todavía un poquito de líquido. Pero no solamente en la entesis aquiliana. Cuando hay compromiso de manos, este es un caso de una mujer de 55 años con una policondritis recurrente en tratamiento con metotrexato y dosis bajas de glucocorticoides, y hace un edema en la articulación cuarta interfalángica proximal izquierda, y vean ustedes cómo se ve muy bien el tendón, se ve una normalidad hipoecoica alrededor del tendón, y lo que tiene esta mujer es una tendinitis. No tiene una artritis, sino tiene una tendinitis dentro de un contexto muy seguramente de una artropatía psoriásica, donde esta es su primera manifestación. Y pasemos ya a hablar un poquito más de la entesis a nivel de la uña. Vean ustedes sus componentes tendinosos, sus inserciones, el aspecto clínico y el aspecto ecográfico. Una entesitis acompañada de una anormalidad hipoecógica peritendínea por una tenosinovitis. Y este caso es el caso de una paniculitis en una paciente que tenía esta manifestación clínica. Aquí se ve una normalidad hipoecoica que está desplazando el tendón que se ve aquí, con señal Doppler de poder, y en la imagen transversal se ve que la señal Doppler no afecta el tendón. Esta paciente no tenía una dactilitis, tenía una paniculitis. Y finalmente, las imágenes nos sirven para objetivizar lo que la clínica nos está sugiriendo. Y las imágenes que nosotros utilizamos para evaluar a un paciente con una espondiloartritis son complementarias en un momento dado. Por eso traigo este caso. Este caso es de una mujer de 52 años con un dolor pélvico desde febrero de 2020. Yo la evalué el 5 de agosto en plena
en plena pandemia y le pedí una resonancia de caderas. La resonancia de caderas, ¿qué mostró? Mostró que tenía bursitis trocantérica, pero que también tenía entesitis a nivel de los isquiotibiales. Ya al ver entesitis, a pesar de que los marcadores relacionados con espondiloartritis estaban negativos, pero obviamente tenía elevación de reactantes de fase aguda, y tener ya definido y claro que ese dolor era entesítico, pues inició manejo como una espondiloartritis, antiinflamatorios y sulfasalacina. Y ya cuando la paciente vuelve a su control, le hago la ecografía. Aquí es la parte complementaria que muestra imágenes hiperintensas a nivel de los glúteos mínimos. Es decir, la resonancia nos da obviamente una visión ampliada de la estructura anatómica y nos muestra todas las afectaciones que se pueden presentar en un momento dado, clínicas y subclínicas, pero la ecografía nos sirve en un momento dado como complemento de la resonancia, o también nos sirve para utilizarla en vez de la resonancia dependiendo de la situación clínica en que estemos y, por qué no decirlo, de la situación de infraestructura en la que estemos. Y aquí en el seguimiento ven ustedes que esta es la tuberosidad isquiática, aquí está el tendón conjunto, hay una normalidad hipoecoica con captación Doppler, pero en mucho menor grado que la hiperintensidad que tenía la paciente en la resonancia un mes y medio anterior. Entonces, vean ustedes cómo nos complementamos unas imágenes con las otras y todo ello va en beneficio del paciente. Y bien, estas son las conclusiones. OMERACT ha establecido la guía para hacer diagnóstico de entesitis y cómo evaluarla. La señal Doppler de poder pues, es de gran utilidad diagnóstica en las espondiloartritis. Las erosiones son un hallazgo específico para el diagnóstico de la entesitis inflamatoria, sobre todo cuando queremos diferenciarla de las mecánicas. Podemos ver de todos modos bursitis retrocalcánea, así no esté entre los criterios, y la reproducibilidad es dependiente de la experticia del operador y de su entrenamiento. Así que todos los que amamos y practicamos ecografía, pues no tenemos más remedio que seguir practicándola. Con esto doy terminada mi charla. Quiero agradecerles a ustedes su atención y básicamente esta foto es para mostrar que el doctor Benjamin fue quien dio el nombre a la entesis como órgano, definió el concepto mejor de la entesis como órgano, y realmente para él, que falleció el año pasado, pues un gran reconocimiento. Aquí está nuestro amigo Orlando Villota, Carmen, Diego, nuestra mentora Ingrid Moller, María Antonieta de Agostino, Hilde Brenner, David Bond, Maribel Miguel, y bueno, muchísimas gracias por su atención. Un abrazo para todos y un feliz puente. Doctor Mario Díaz, muchísimas gracias por esta excelente conferencia.